Buenas Hola, tardes. muy buenas tardes, le damos a todos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestra nueva sesión de ciclos de pensadores judíos. Doy paso a Evelyn Shatloff, nuestra presidenta. Hola, buenas tardes a todos. Quiero dar la bienvenida en nombre de WISO a todos los presentes. Quiero contarles que Chevsky Saba tiene 40 años, está casado con Eli Pei, se desempeña como rabino de la comunidad israelita de Viña del Mar, donde además es rabino del Colegio Hebreo en Viña del Mar. Es licenciado en Psicología de la Universidad de Morón, licenciado en Ciencias Judaicas del programa Abarbanel del Seminario Rabínico Latinoamericano, egresado del Mahón Shertet de Jerusalén como rabino, fue seminarista de las comunidades Betel, Bet Hillel, Dor Hadash, Adat Israel en Buenos Aires, Argentina, y también como rabino de la comunidad Shalom en Sao Paulo, Brasil. En los años 2009 en el 2021 de Gidón Tanaj Olamí, miembro del diálogo interreligioso de la Quinta Región y actualmente es miembro del directorio de la Asamblea Rabínica Latinoamericana. Quiero dar las gracias por estar presente y ahora le voy a ceder la palabra a nuestra querida Sima para que nos introduzcan el día de hoy. Muchas gracias. Querido Rabino Jonathan, para mí es un tremendo honor presentarlo. Usted ha sido un notable alumno nuestro en el Instituto Hebreo y es un tremendo orgullo saber que de nuestros alumnos usted es un rabino con notable trayectoria y nada menos que el rabino de la comunidad de Viña del Mar y Valparaíso. Querido rabino Jonathan, nosotros estamos muy felices de contarle que esta es la tercera versión de pensadores judíos célebres que hacemos cada año, 2 meses antes de iniciar las jornadas espirituales entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, que es una actividad cumbre que hacemos por más de 44 años en la WISO. Y lo más maravilloso es prepararnos espiritualmente estos 2 meses, invitando a todos los rabinos de nuestra comunidad cada lunes de 5 a 6, que nos ilustran con su sabiduría y sobre todo nos cuentan el pensamiento de notables personajes que han enaltecido la reflexión y la sabiduría del pueblo judío. Y qué mejor hoy, Rabino Jonathan, presentar a usted con el tema que usted ha elegido, nada menos el impacto que produjo el rabino Marshall Mayer en la formación de tantos rabinos extraordinarios para toda América Latina, incluyendo los rabinos que tenemos en nuestra comunidad. Por eso es un gran honor tenerlo hoy día y resulta divulgar. Muchas gracias, Morá, tía Sima, como te digo, con todo cariño. La verdad es de que el honor de ser presentado por ti es para mí. Y creo que esto de la felicidad que nos produce cuando uno como profesor puede transmitir a los alumnos y los alumnos tomar de los profesores, y acá estamos. Así que yo, tía, soy quien agradezco por la presentación. Y bueno, agradecerle también a WISO Chile por esta invitación. Como se lo comentaba ayer a Evelyn, después de la maravillosa charla que tuvimos ayer donde aprendimos tanto a nivel de historia con Rivka Greenblatt, justamente, que les decía que para mí WISO siempre tiene
tiene algo muy importante por todo lo que significó Wiso para mi abuelita, para mi bobe Eva y también para mi abuelita Esther, ambas miembros de Wiso durante toda su vida acá en Viña. Así que para mí es un placer y una responsabilidad también continuar con el legado de Wiso, más ahora que desde hace un par de años fui nombrado como Javier Wiso, así que acá hay que estar y poner el pecho, poner las ganas para continuar con esta maravillosa misión que lleva a cabo Wiso a nivel mundial. Y ya un poco entrando en lo que va a ser lo que va a ser la charla de hoy, la verdad es que para mí hoy es un día muy, muy importante. Hace 9 años atrás, un 1 de agosto, y mi ordenación rabínica en el Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall Mayer, que justamente lleva el nombre de quien voy a hablar ahora. Y la realidad es que cuando me llamó Sima para justamente proponerme de hablar este año y traer algún pensador, la verdad es de que me dijo tendría que ser el próximo día lunes, 1 de agosto, se me vino a la cabeza justamente que era el día de mi ordenación rabínica, y creo que tengo el deber como rabino egresado del Seminario Rabínico Latinoamericano, la mayor creación que llevó a cabo el rabino Marshall Mayer. Creo que nobleza obligaba justamente a hacer referencia y hablar un poco de Marshall Mayer. Y quiero iniciar presentando un pequeño video sobre Marshall Mayer. Dura alrededor de 7 minutos, pero que resume un poco la obra de Marshall Mayer, y yo después voy a tratar de tomar aspectos más precisos de la vida de Marshall Mayer, contar un poco cuál fue su obra, y me encantaría después que procediéramos a preguntas, que pudiéramos, si hay preguntas de ustedes, que las pudiéramos contestar, analizar y discutir también. Así que voy a empezar entonces presentando el video. Les pido, por favor, que mantengan los micrófonos apagados, se mantengan muteados para que así se pueda escuchar bien el video. Likrat kala b'nei Shabbat nekabla El Premio Nobel de la Paz Elie Wiesel dijo una vez: la misión de un judío no es hacer el mundo más judío, sino más humano. Ese fue el sentimiento con el que vivió el rabino Marshall Mayer y la enseñanza que le dejó a sus discípulos y al mundo entero en los 25 años que permaneció en la Argentina y durante su estadía en los Estados Unidos, su tierra natal. I have no right to be silent in the face of injustice. I cannot believe to believe in God and remain inactive when God's image is destroyed. According to the Muslim, Christian, and of course Jewish belief, we human beings are made in the image of God. And when humans are denigrated, humiliated, and persecuted, the sanctity of human life is threatened everywhere. And if there is no longer the sanctity of life, of human life, we lose our course in history and become less than human.
Meyer llegó a la Argentina en 1959 para oficiar como segundo rabino en la Congregación Israelita de la República Argentina. El panorama que encontró era desolador. Las sinagogas se estaban quedando sin gente y los únicos que asistían a los servicios eran los ancianos. Acá sentados en esta pieza hay más jóvenes que yo encontré en la Congregación Israelita de la República Argentina en julio de 1959, cuando llegué a Argentina. Pero no más, sino 100% más. No había nadie en esta sinagoga menos de 60 años. Las medidas que implementó le dieron nuevos aires a la comunidad y sirvieron para sentar las bases del movimiento conservador en el país. Introdujo los servicios juveniles, los campamentos de verano, los grupos para chicos, adolescentes y jóvenes. A su vez tradujo el Sidur al español, juntó a hombres y mujeres en los servicios religiosos e introdujo el órgano en la liturgia. Tantos cambios fueron difíciles de asimilar para una sinagoga tan tradicional. Por eso debió marcharse en 1963 para crear una nueva comunidad, Betel. Su sinagoga pronto se convirtió en el centro de atención de la comunidad judía, desde donde surgió un mensaje innovador que atraía a la gente. We have found that Jews will come to the synagogue and will begin to pray if a proper focus is made. And we address real issues. We don't implant issues. We don't assume that we have all the answers, but that we are questing for an element of sanctity. But I believe that the only way to build for tomorrow is a realistic approach to the problems of today. And there are great problems in Judaism and great problems in Jewish life. And they have to be addressed. And I think if one is honest enough to address these and not come with platitudes and pat answers, but really agonize over the questions and agonize over the inequalities in Jewish life. Su aporte más importante a la vida judía fue la creación del Seminario Rabínico Latinoamericano en Buenos Aires en abril de 1962. Meyer tenía en claro que su mensaje debía fortalecerse formando rabinos educados con esa nueva visión del judaísmo. La visión de este seminario es, número uno, nadie puede ser un rabino eficaz sin ser graduado de universidad y en casa con la cultura mundial, oriental, occidental, de todas las épocas. Número dos, no puede existir diferencias ni preferencias entre Ashkenazim y Sefaradín. Número tres, el compromiso con la sociedad actual es la única cosa que puede asegurar conjuntamente con un congruente mensaje con respecto a las tradiciones milenarias del pueblo judío, pero siempre con la necesidad de un exégesis moderno. Por decir, el Tanaj y el Talmud en una mano, el diario en la otra mano. Su labor académica se vio eclipsada por su lucha en favor de los derechos humanos durante la última dictadura militar en la Argentina. En esos años, Meyer recibió a las madres de los desaparecidos, visitó a los presos en las cárceles y fue la única voz de la comunidad judía que se alzó contra la masacre que se estaba llevando a cabo contra la población. Apart from the Rabbi Marshall Meyer, there were very few Jewish leaders who protested against the butchery of many Jews or Christians or atheists or whatever. When I worked in Argentina in human rights, I never asked one of the madres de la Plaza de Mayo that disappeared, the murdered. I hate the word disappeared. They weren't disappeared. They were made to disappear. They were tortured and killed. I never asked a woman who asked for help, whether she was Jewish, Catholic, or atheist, or communist, or whatever it was. She was a suffering human being. I act in human rights, and I act through all the role that I played in Argentina against the military junta. I didn't do because of political things. I did it as an outcome of a direct religious commitment to Torah. And as a Jew, how could I turn my eye al tamod al dam reyecha? You can't stand idly by while your brother bleeds to death. Cuando retornó la democracia en 1983, su amigo, el presidente Raúl Alfonsín, lo invitó a participar de la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas y lo condecoró con la Orden del General San Martín,
la mayor distinción que se le da a un extranjero en la Argentina. A pesar de esto, Meyer decidió retornar a los Estados Unidos y se puso al frente de la congregación Bnei Yeshurum, que por entonces no podía formar un minyan. Allí comenzó a trabajar para los homeless y los enfermos de SIDA. Al poco tiempo, su sinagoga se tornó multitudinaria y vanguardista gracias a su infatigable labor. Meyer falleció el 29 de diciembre de 1993, víctima de un cáncer de hígado. Hasta el último día de su vida, siguió trabajando y transmitiendo su mensaje de esperanza al mundo entero. As Dr. Abraham Joshua Heschel said, in a democratic society, not all are guilty, but indeed all are responsible. We are responsible for the sins of our society. And we all are involved in the sins of omission as well as commission. Shabbat Shalom Mevorach. Wow, ¿con qué persona me toca hablar? Como decía el video, Moreno Arrab, Marshall Theodore Meyer, nació el 25 de marzo del año 1930. Él nace en pleno barrio de Brooklyn, en Nueva York, y él viene de una familia de judíos inmigrantes de Alemania que llegaron a Estados Unidos aproximadamente en el año 1880, y su familia, una familia muy acaudalada, de muy buenos recursos, que se ve trágicamente afectada durante lo que fue la crisis del año 29 en Estados Unidos, con la caída de la bolsa, como todos ustedes saben. Y es razón por la cual Marshall Meyer, al poco tiempo de nacer, prácticamente a los 2 años, se traslada, o mejor dicho, su familia se traslada, y él con ellos, a Norwich, Connecticut, donde ahí va a ser toda su educación básica, su educación media, aprovechando también de las bondades de la educación pública en Estados Unidos, complementado con esto a lo que proporcionaba la comunidad judía que había en Norwich, que era una comunidad bastante importante, pero, digamos, no muy observante, al igual que la familia de Marshall. Marshall no viene de una familia de tradición hasídica, a lo mejor como Abraham Joshua Heschel, como muchos otros rabinos, sino que una familia tradicionalista, donde se celebraban las cenas de Shabbat, las festividades, digamos, Shloshet HaRegalim, Rosh Hashanah, Yom Kippur, como a lo mejor la mayoría de los hogares de donde procedemos cada uno de nosotros. Y era un alumno extremadamente bueno. Siempre él disfrutó de los profesores, disfrutó del hecho de estudiar, y eso le permite llegar al Dartmouth College, una institución académica en Connecticut sumamente importante, donde en esa época habían grandes filósofos que venían especialmente escapando de todo lo que era la Segunda Guerra, antes de la Segunda Guerra Mundial, de todo lo que era el ascenso de Hitler a la Alemania, venían escapando y eran contratados por estas universidades. Es ahí que él va a conocer al profesor, al filósofo Eugen Rosenstock-Huessing, que era una persona de origen judía, pero que se había transformado al cristianismo, específicamente al catolicismo. Y este filósofo da
le da vueltas la cabeza a Marshall Mayer, haciendo un poco que tratara de él explicar por qué la importancia de ser judío. Y Marshall Mayer se daba cuenta que, claro, a nivel comunitario, lo que aprendía en su sinagoga era lo suficiente para él estar convencido de su judaísmo, pero no para ponerse a discutir a la talla de un personaje filosófico tan trascendente en ese momento como era Eugene Rosenstock Hussey. Y eso lo va a tomar como un desafío Marshall Mayer para poder hacer su doctorado en filosofía. Tratar de demostrar la importancia del judaísmo y la diferenciación a nivel filosófica entre judaísmo y cristianismo. Y para eso va a necesitar ayuda, no basta solamente con lo que puede aprender en Connecticut, y ahí empieza su primer relacionamiento con el Jewish Theological Seminary. Ahí entonces, a través de la recomendación del rabino de la comunidad a la cual pertenecía en Connecticut, le dice el rabino: mira, la persona que puede ayudarte desde el punto de vista filosófico para poder abordar tu trabajo y poder responder a estos cuestionamientos que te hace Eugene, es un rabino recién llegado al Jewish Theological Seminary llamado Abraham Yoshua Heschel, ni más ni menos. Quiero solamente para que ustedes consideren un poco la talla de filósofos con los que se trató o se formó Marshall Mayer, que Marshall, además de Abraham Yoshua Heschel, es discípulo del mismísimo Martin Buber, uno de los grandes filósofos judíos del siglo pasado, ¿bien? Que marcaron lo que es el judaísmo contemporáneo, el judaísmo moderno. O sea, de esa talla de personas fue con la que se nutrió y se crió y estudió Marshall T. Mayer. Entonces, ahí con la beca que gana para poder hacer su doctorado, esta beca le permite a Marshall Mayer viajar una vez cada 2 semanas a Nueva York para tener reuniones con Abraham Yoshua Heschel. Lo primero que le va a preguntar a Abraham Yoshua Heschel es: ¿cómo está tu relación con el hebreo? A lo cual Marshall le tiene que reconocer que el hebreo de él es bastante débil, y ahí Abraham Yoshua Heschel lo primero que le dice es: ¿sabes? Para poder entrar en el mundo de la filosofía judía es inevitable que tú tengas un conocimiento profundo de Talmud, y para saber Talmud, tu hebreo tiene que ser lo suficientemente bueno. Por eso, te voy a recomendar que comiences este verano a asistir a un programa nuevo que hay para jóvenes de tu edad para que puedas aprender hebreo. Ese programa recientemente creado era ni más ni menos que Camp Ramah. Bien, creo que muchos de ustedes escucharon en algún momento de este Camp Ramah, bien, que es algo que después lo trajo Marshall Mayer, como vimos en el video, lo trajo a la Argentina, fue una de sus grandes creaciones, y que a partir de la llegada del rabino Ángel Kreiman acá en Chile también comienza a surgir este Camp Ramah, y hoy lo más similar que tenemos a Camp Ramah vendría a ser acá en Chile lo que son los majanot del movimiento juvenil Betel, un poco también del movimiento Tikvah de la NBI. Bien, entonces, en ese campamento, Marshall Mayer comienza a conocer, a profundizar, mejor dicho, su ivrit, y por sobre todo a vivenciar la vida judaica que él no logró tener en su hogar. Bien, es decir, kashrut, vivenciar el Shabbat, tefilá, el compromiso con la tzedaká, y por sobre todas las cosas, limud Torah, el estudio de la Torah. Esas 4 cosas, una vez que vuelve de ese Camp Ramah, lo
lo hace a Marshall Mayer después de algunas discusiones junto a Abraham Yoshua Heschel de querer estudiar y querer ser rabino. Bien, para eso entonces hace un paréntesis en su tesis y entre los años 55 y 56 se va a vivir a Jerusalén, donde estudia en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ahí también trabaja en su doctorado, y una vez, cuando vuelve en el año 56, termina sus estudios rabínicos, además de la presentación de su doctorado, y se titula, recibe sus mijá como rabino en el JTS en el año 1958. En ese año, en el año 1958, se produce en Estados Unidos un encuentro comunitario con diversas colectividades judías de todo el mundo. Recordemos, año 1958, estamos a 13 años después del término de la Segunda Guerra Mundial, del periodo de la Shoah, por lo tanto, todo es reconstrucción. Y hay algo que tenemos que tener muy, muy presente, que es la posición en la cual se encuentra Estados Unidos y la sociedad norteamericana respecto al resto del mundo. Estados Unidos, como sabemos, en la guerra no hay victoriosos, no hay ganadores. En las guerras siempre se pierde. Pero vamos a decir de que Estados Unidos pasa, a partir de la Segunda Guerra Mundial, pasa a ser la potencia que es hasta el día de hoy. ¿Bien? Y esto hace de que el espíritu de la sociedad norteamericana cambie muchísimo. Esa frase tan típica norteamericana, "in God believe", en Dios creemos, toma sentido a partir de todo lo que sucede en la Segunda Guerra Mundial y cómo Estados Unidos logra hacerse una potencia. A partir de esto, después de venir de una debacle como había sido la crisis económica, de haber pasado por lo que fue Pearl Harbor, por todo lo que sucedió, esa victoria que logra obtener, entre comillas, victoria, logra tener Estados Unidos, hace que esta frase, "in God believe", y esta idea del sueño americano se despierte en el nacionalismo norteamericano. Esto influyó muchísimo también en la comunidad judía norteamericana, y es por eso que se vuelve también líder. Además de pasar, después de todo lo que sucedió en la Shoah en Europa, pasa también Estados Unidos a ser la comunidad judía o el centro judío más importante en el mundo fuera de Israel. En esa época, bien, estamos hablando 1958, vivían más judíos en Estados Unidos que en Israel. Bien, entonces eso hace que el liderazgo religioso esté en Estados Unidos a la vanguardia. Y ahí llegan de diferentes comunidades, llegan, por supuesto, una de las comunidades más grandes que había en ese momento era la comunidad judeo-argentina, donde se estima de que para ese entonces la cantidad de judíos en la Argentina rondaban entre los 350.000, 400.000 judíos. ¿Cuál era la situación de la comunidad judeo-argentina? Muchísimos judíos, como pueden apreciar por la cantidad de números, ¿bien? Muchos judíos que venían de Europa escapando de la Shoah, y por el otro lado, pocas instituciones judías, ¿bien? Eran pocas, pero emblemáticas. Por ejemplo, la AMIA, como todos sabemos. La AMIA es la institución judía más antigua en la Argentina, ¿bien? Y que cumplía las funciones de Hebra Kadisha, Bada, Jinuj, pero todo reducido bastante a la AMIA. Y como dice también el video, el problema de las comunidades de las sinagogas era que no atraían a gente joven, ¿bien? Sino que principalmente participaban de ellas personas mayores, más ancianas. Y en esa desesperación vienen de la comunidad
israelita de República Argentina, o para los que les gusta Buenos Aires, conocen Buenos Aires, mejor llamado el Shil de la calle Libertad, que es, los que lo conocen, una mega sinagoga, una maravillosa, ¿bien? Y era la sinagoga en donde asistía la High Society judeo-argentina. No era para los schlepper como uno, no, era ahí, iban nomás los pudientes, ¿bien? Y esa sinagoga, con la idea de tratar de cambiar un poco lo que sucedía, van y consultan y preguntan, necesitamos a algún rabino que pueda trabajar con la juventud. Bien, el que hace ese cuestionamiento es el señor Adolfo Weiss, que era la persona encargada del Departamento de Juventud del Shil de la calle Libertad. Y ahí le dicen, mira, hay una persona que podría ser la indicada, hablen en el JTS, pregunten por este rabino Marshall Meyer. Pero también, así como estaba la comunidad, la congregación israelita de la República Argentina, había otra comunidad que estaba tras los pasos del rabino Marshall Meyer, que era la ARI de Río de Janeiro, ¿bien? Que también quería traer a Marshall Meyer por exactamente los mismos motivos que la congregación israelita de la República Argentina. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué Marshall Meyer acepta ir a la Argentina y no a Río de Janeiro? No es por el clima, no es porque le gustara más los asados que la feijoada, y tampoco es por la cantidad de judíos que había en Río de Janeiro comparados con Buenos Aires. La realidad es que de joven y de chico, Marshall Meyer fue un amante de la ópera. Bien, entonces entre las preguntas que hace Marshall Meyer era, bueno, a ver, ya hay teatro municipal, hay ópera en estas ciudades, y le responden que sí, y pregunta, ¿y en Río de Janeiro cuántas óperas hay? 2. Marshall, ¿2 por semana? No, 2 por semestre. Mientras que en Buenos Aires, en el Teatro Colón, en esa época, había por lo menos una vez por semana, los fines de semana, habían óperas todos los fines de semana, y esa termina siendo la razón por la cual Marshall Meyer decide ir a la Argentina. Y es así que en el año 1959, Marshall Meyer llega a la Argentina, a esta congregación israelita de la República Argentina. Y como dice en el video, se encuentra con un panorama desolador. La sinagoga absolutamente vacía, y él, junto con su señora Naomi, comienzan a trabajar en una especie de casa anexa que se encontraba en el templo de la calle Libertad, y poco a poco va encargándose o implementando los servicios religiosos juveniles. Como decía el video, haciendo grandes reformas para aquella época, permitiendo que hombres y mujeres se sentaran juntos, introduciendo el órgano o instrumentos musicales dentro de los servicios, dentro de la liturgia, fomentando también que los servicios fueran en hebreo y castellano. Paréntesis aparte, hay que decir de que Marshall Meyer llega a Buenos Aires sin saber una sola palabra en castellano, y se fue de Buenos Aires hablando un castellano horrible, pero consiguió aprenderlo por lo menos, y también introduce, o mejor dicho, traduce el Sidur del hebreo al hebreo y español, agregando, si era necesario, aunque no era una persona que fomentase eso, el tema de la fonética, es decir,
la participación de la comunidad en el oficio en la sinagoga. Estos cambios, y también una disputa muy famosa que tuvo Marshall Mayer con la comisión de la directiva de la comunidad, lo va a llevar a que en el año 1960 1961 dejara esta comunidad, la congregación israelita de la República Argentina. Creo que vale la pena contar, no sé si la palabra es anécdota, pero vale la pena contar qué fue la razón principal, cuál fue el principal problema que tuvo Marshall Mayer en esta comunidad. Resulta de que la comunidad apadrinaba a un hogar de menores judíos, y lo mandan a Marshall para que fuera a visitarlo, para que fuera a ver cómo estaba la situación en ese hogar. Y el panorama con el que se encontró Marshall Mayer fue terrible. Menores que eran abusadas sexualmente, mujeres menores también que las mandaban a ejercer la prostitución, epidemias, tifus, tuberculosis, etcétera, etcétera. Marshall Mayer fue esa primera vez y después exigió que si él volvía tenía que ir mínimamente con un psicólogo y con un médico la próxima vez que fuera. Y resulta que la segunda vez que va con esa gente, y mientras él iba, resulta de que en un importante hotel de Buenos Aires, un grupo de mujeres que pertenecía a la comunidad, que estaba en una especie de desayuno de gala tratando de juntar fondos, asiste Naomi Mayer y les cuenta, les dice: espero que están todas tomando cafecito, tecito, comiendo rico, se atraganten, ahora que escuchan y saben de todo lo que está sucediendo en este hogar y que esto no es posible. Obviamente, después de eso, se le vino toda la comisión directiva a Marshall, y ante que él se daba cuenta de que su propuesta, con la lentitud a los cambios de la congregación, hace que Marshall decida irse y emprender una nueva comunidad llamada Betel. Eso paralelamente a lo que él ya había comenzado a crear, que era el Seminario Rabínico Latinoamericano. Marshall Mayer se da cuenta de que la única forma de poder implementar estas ideas, de poder crear o mejorar la situación de la comunidad judeo-argentina, era creando y formando nuevos rabinos. Y es así que empieza con 2 alumnos, Rubén Nissenboim y el rabino Ángel Kreiman, Zichrono Libraja, y en el año 1962 se inaugura oficialmente el Seminario Rabínico Latinoamericano en el barrio de Belgrano. Primero con como le llamamos nosotros cariñosamente, con la casona, y años más tarde con lo que es el edificio que se mantiene hasta la actualidad en la calle José Hernández 1750. Con Betel empieza a activarse mucho más lo que era el tema de los movimientos juveniles, que también fue una base en cuanto a la formación de rabinos y la formación de los niños, y atraer a los jóvenes nuevamente a la sinagoga. Los campamentos de Ramá, todos los años, duración mínima de 1 mes, en donde los niños recibían una educación judía, no solamente formal, sino que también vivencial, bien, donde las prácticas de todo lo que eran las mitzvot
que Marshall Mayer consideraba como pilares, es decir, Tfila, Kashrut, Shabbat y Tzedaká, estaban a la orden del día. Tal vez entre los que están escuchando haya alguna persona que haya participado de lo que era Ramá aquí en Chile, y bueno, más o menos era, como decía hace un momento atrás, era la misma vivencia. Así el seminario empezó a formar Rabanim, en donde Marshall, como lo vimos en el video, era muy claro respecto a la formación rabínica. En primer lugar, un rabino tenía que tener un título universitario para estar acorde a lo que es la cultura general, la cultura de Occidente, la cultura oriental, eliminando las grandes diferencias entre Ashkenazim y Sefaradí, y un rabino que, como decía su maestro Abraham Yoshua Heschel, con la capacidad de poder con la mano derecha interpretar la Torá, pero con la mano izquierda también tener el diario, el periódico, para poder justamente entrelazar lo uno y lo otro y traer un judaísmo actual. Obviamente, Betel va a pasar a tomar mayor trascendencia, como lo decía el video, entre el año 76 y 83, cuando, producto de la dictadura militar argentina, que sin entrar en detalles, pero con una dictadura militar, con un antisemitismo muy, muy claro, ¿bien? Empiezan a desaparecer, no desaparecer, empiezan a justamente a ser secuestrados, capturados, mucha gente, muchos jóvenes judíos, y ahí poco a poco Marshall se va enterando de esto y aprovechando cierto grado de inmunidad que tenía Marshall Mayer por tener pasaporte norteamericano y ser norteamericano, que obviamente la dictadura militar no se iba a meter con un norteamericano, empieza a meterse, a visitar las cárceles y a interceder por la aparición de esas personas. Bien, ya hay una situación, hay también una historia de Marshall con respecto a cuando logró sacar de la Argentina al papá de quien fuera ministro de Argentina, José Timerman, el padre de José Timerman, bien, del ministro Timerman, que al final fue el que hizo todo el memorándum con Irán, pero bueno, tema aparte, que Marshall lo llaman día viernes a las 4 de la tarde para decirle de que el señor Timerman había desaparecido. Marshall y este señor Timerman, que habían hablado en muchas oportunidades, sabían que estaba marcado por la dictadura militar y en cualquier momento podía pasar. Fue así que Marshall, sin importarle de estar a horas de comenzar el Shabbat, agarró su auto, se fue hasta La Plata, en donde estaba la gobernación, entró, pidió hablar con el general Echevolarz, que era el que estaba a cargo, y el general le dice: usted, rabino, entonces es como un sacerdote, como un cura, como un pastor. A lo que Marshall le dice: sí, exactamente. Entonces usted como pastor debiera cuidar más a sus ovejas. Y a lo que Marshall le responde: exactamente, una de mis ovejas fue robada y yo como pastor me voy a quedar aquí hasta que me sea devuelta esa oveja, no me voy a ir sin mi oveja extraviada. Ahí finalmente, y ante este reclamo de Marshall,
permiten a este señor Timmerman que lo termina sacando Marshall, llevándolo en el baúl del auto directamente a Ezeiza para que pudiera exiliarse en Israel. Esto de Marshall no es solamente con gente de la comunidad judía, sino que también con todas, empieza Marshall a tomar contacto con las madres de Plaza de Mayo y a interceder y a juntarse y a darles consuelo, tratar de ayudar, tratar de sacar personas durante toda esa época nefasta de la Argentina. Poco antes de que comenzara, de que fuera la votación para el retorno a la democracia en Argentina, junto con personas como Pérez Esquivel, como el mismo Alfonsín, van a encabezar una marcha en la cual Marshall Mayer pronuncia uno de sus discursos más fuertes, más profundos, y donde junto con Raúl Alfonsín se miran y dicen, ¿qué hacemos? ¿Subimos o no? ¿Subes o no a dar el discurso? Porque Marshall Mayer fue amenazado en reiteradas oportunidades de muerte por lo que trabajaba. Es así que Marshall Mayer se anima, hace el discurso, retorna a la democracia, pero ya la cantidad de amenazas que había recibido hace que en el año 1984 decida dar un paso al costado en lo que respecta como rabino de la comunidad Betel, como rector del Seminario Rabínico Latinoamericano, y retorna a Estados Unidos, donde, como vieron en el video, después de haber estado un breve tiempo dando clases en la University of Judaism en Los Ángeles, va a ser contratado para tomar el rabinato en la comunidad Bnei Yeshurun, una comunidad que, como decía en el video, apenas lograba formar un minyan, y el trabajo incansable de Marshall, trabajando justamente con los homeless, haciendo de Bnei Yeshurun una especie de comedor comunitario, implantando también toda esta idea de los Camp Ramah, de los movimientos juveniles, va a pasar de ser esa pequeña comunidad en un gran edificio a tener aproximadamente 2.000 personas todos los Shabbatot. Y quien a lo mejor en el último tiempo haya podido visitar Nueva York, o a lo mejor tenga en vista un próximo viaje a Nueva York, en la calle 88 entre Broadway y Upper West, ahí se encuentra la comunidad Bnei Yeshurun. Recomendado ir un día viernes, recomendado meterse también al site de la comunidad. Es una comunidad que está a la vanguardia en Estados Unidos, que ya lleva bastantes años y con una propuesta judaica y educativa maravillosa. Para no alargarme más, desgraciadamente Marshall muere muy joven, a los 63 años en Nueva York, producto de un cáncer de páncreas. Y como decía el video, hasta el último momento trató de trabajar, y a todo su entorno, a sus discípulos, solamente 3 semanas antes de su fallecimiento, comunicó que estaba padeciendo de esta enfermedad. Marshall, por supuesto, a través de la creación del Seminario Rabínico Latinoamericano, formó a muchísimos rabanim que, como bien decía Sima, muchos de ellos fueron rabinos acá en Chile, son rabinos acá en Chile, y entre ellos los discípulos del rabino Marshall Mayer más notables y verdaderamente discípulos, por supuesto, como primer discípulo de la primera camada de rabinos graduados del seminario está el rabino Ángel Kreiman, Zichrono Libraja, el rabino Rolando Matalón, que es actual senior rabbi de la comunidad Bnei Yeshurun,
el rabino Marcelo Bronstein, que durante mucho tiempo estuvo acá en Chile, el rabino Mario Roisman, el rabino Baruch Plavnik, el rabino Adrián Gottfried, y no rabino, pero sí una eminencia a nivel de educación judaica latinoamericana, el doctor Daniel Feinstein, entre los grandes discípulos del rabino Marshall Meyer. La verdad es que creo que, no sé si tengo hasta más o menos las 6 de la tarde, uno podría seguir horas y horas hablando de Marshall Meyer, pero quiero dejar un poco de tiempo para las preguntas. Y entonces abro, no sé si hay dudas, preguntas. Rabino, antes que nada, agradecerle muchísimo por captar la grandeza de Marshall Meyer. Y más que nada preguntarle a usted, como alumno del seminario rabínico, cómo una persona con su mística y sus convicciones puede introducir un cambio de paradigma, de introducir una visión del judaísmo actualizada y que se vaya irradiando a partir de él tanta gente que ha podido valorar esta visión. Y la pregunta es, ¿qué aspectos de su personalidad tiene que haber tenido para poder lograr que tantos de nosotros seamos parte del movimiento conservador? Entonces, rabino, le agradecemos porque usted nos representa y representa a tantas visiones de rabinos de América Latina que se formaron con el espíritu de Marshall Meyer. Gracias Morasima, tía Sima, por la pregunta. Yo creo hay dos características de Marshall que a mí me gustaría destacar y que yo creo que hizo tener la relevancia y el peso que tuvo y haber generado tanta convicción y tanta reflexión en mucha gente a lo largo del tiempo. A ver, en primer lugar, como yo dije en algún momento de la charla, Marshall era un gran aficionado a las artes. Y así como amaba la ópera, era un gran admirador también del teatro. Era un excelente actor. Y esas cualidades de actor lo ayudaron también a tener un gran, pero gran carisma. Cuando hablaba Marshall, la forma de hablar de él estremecía y hacía que las palabras llegaran a lo más profundo de cada una de las personas, en primer lugar. Segundo lugar, era una persona consecuente a lo que decía. Era una persona que se creía el cuento de lo que él transmitía. Y era una persona que trajo un mensaje para una época que se necesitaba ese mensaje. O sea, Marshall Meyer, desde el año 60 hasta el año 85, la sociedad occidental, entre lo que fue la Guerra Fría, entre todo el movimiento hippie, los movimientos revolucionarios que existieron en diferentes partes de Latinoamérica, tuvieron de dónde agarrarse. La propuesta, la necesidad de cambio, la necesidad del trabajo por los derechos humanos en épocas que eran tan oscuras en América Latina, tuvieron a alguien que salió en defensa de eso, que tomó eso y que, sabían dónde refugiarse y veían una persona que activaba y se creía el cuento. En cierto aspecto, y no diría en cierto aspecto, pero
utilizaría la palabra chutzpah. Bien, Marshall Mayer era un chutzpán, era una persona para su época desvergonzada que no tenía ningún reparo en enfrentarse y en decir las cosas como correspondían, al pan pan y al vino vino, y enfrentarse y pelearse y ser hasta veces ahí en el límite de la insolencia, pero siempre apasionado y creyendo en lo que él proponía. Por un lado también, a ver, no hay que dejar de lado la parte alágica de Marshall Mayer. Bien, yo vuelvo a señalar algo sumamente importante. Marshall Mayer a lo largo de su vida fue un gran estudioso y no es una persona que se formó al lado de Moishe Pipik, como podríamos decir, sino una persona que se formó con Abraham Yoshua Heschel. Abraham Yoshua Heschel, bien, viene de dinastías hasídicas, o sea, prácticamente descendiente del propio Israel Baal Shem Tov. O sea, hay una anécdota, o sea, cuentan que cuando muere Abraham Yoshua Heschel, como venía él del mundo jaredí, del mundo hasídico, se le acerca un rab hasídico ahí a la gente del JTS y le dice: ustedes lo tuvieron con ustedes todo el tiempo, por favor, déjenos este último momento para nosotros con Abraham Yoshua Heschel. Entonces, la formación alágica y talmúdica de Marshall Mayer era de primer nivel. Y Marshall Mayer, Shabbat era Shabbat. Marshall Mayer enseñó a cuántos rabanim a tener las puertas de la casa de ellos abiertas para Shabbat para el resto de la gente. Cuentan de que la casa de Marshall Mayer en Shabbat, la puerta no se troncaba con la llave, llegaba la gente de Betel, directamente entraba, y la que la pasaba como la wifa era la pobre Naomi, que tenía que estar, que la coca, que el quequito, que esto y que lo otro, atendiendo a toda la gente que iba, a todos los jóvenes especialmente, que iban a la casa de Marshall durante Shabbat. Yo, la verdad es que, desgraciadamente, no lo conocía a Marshall. Creo que en el año 1992, para la inauguración de la comunidad Or Shalom, con el rabino Marcelo Bronstein, visitó Chile y a lo mejor creo que estuve ahí, pero no tengo registro, no lo pude presenciar ni como rabino, ni como profesor, absolutamente nada. Todo lo que he recibido de Marshall Mayer ha sido a partir de los rabanim con los que estudié, con los que me formé, con los que para mí son referentes en mi formación rabínica. Hablo especialmente del rabino Marcelo Bronstein, hablo del rabino Adrián Gottfried, y también de quien es el actual presidente de la FEDEC, de la Federación de Entidades Conservadoras de Argentina, Daniel Cohn, y de la actual presidenta de la Asamblea Rabínico Latinoamericana, Judith Novominsky, que gracias a ellos he conocido de lo que ellos cuentan de la figura de Marshall Mayer. Yo creo que esas cosas fueron, eso es lo que hizo tanto eco y que la gente escuchara el mensaje de Marshall Mayer. Sin duda, con esta explicación, Rabino Jonathan, podemos imaginar el impacto, y gracias a esos rasgos de personalidad y con quien él se formó. Por eso le agradecemos tanto este testimonio que usted nos ha entregado, de entregarnos también su entorno para llegar a producir esta, yo diría, revolución reflexiva a nivel del judaísmo contemporáneo.
Morasima, hay dos preguntas, por lo menos, ahí está Sí. Francine Francine. y el Moel Johnny Wenger. Ya, ¿quién habla primero? Francine. Wenger. Ya. Francine, sí. El volumen para poder... Sí, sí. No, Johnny Francine, ¿soy yo que hablo? sí. Bueno. Gracias, Jonathan, por tan magnífica exposición y un personaje tan medular en América del Sur, porque Correcto. ese es nuestro, a pesar de ser americano. Y en honor al título de la jornada, que yo creo que usted lo hilvanó muy bien, pero no lo mencionó, que es los desafíos y la incertidumbre y sabiduría. ¿Cuáles eran porque todos los seres humanos dudan y tienen dificultades? Y quiero saber entonces que nos ilustre cuáles las certidumbres y cuál es la sabiduría mayor que utilizó Marshall Mayer en su approach. A ver, si entendí la pregunta un poco, cuáles son los desafíos y cuál es lo que quedó en incertidumbre de lo de Marshall. A ver, yo mencioné hace algunos minutos atrás de que el mensaje, las ideas de Marshall calzaron muy bien en una época determinada, ¿bien? Y que si uno lo refleja a nivel de la Tnuá Masortí, del movimiento conservador, fue también durante su mayor auge. Yo creo que la Tnuá Masortí, el movimiento conservador, entre la década del 70, mediados del 70 hasta mediados del 90, tuvo su esplendor, ¿bien? Porque tenía un mensaje para esa época, ¿bien? Ese mensaje de los derechos humanos, ese mensaje también en donde cuando muchas de ustedes lo vivieron en las épocas en las cuales habían toques de queda y a lo mejor no había dónde reunirse, dónde salir como jóvenes y todo. Ese lugar, ese espacio, eran los movimientos juveniles, era Ramá, eran los Mahanot, era la comunidad, etcétera, etcétera. Y yo en lo personal pienso que la incertidumbre, o una de las cosas que le molestaba mucho a Marshall, y que de hecho, como dije, Marshall en el año 1984 partió a Estados Unidos, y si no mal recuerdo, para los 25 años de aniversario del Seminario Rabínico Latinoamericano, el seminario, en conjunto al JTS, al Jewish Theological Seminary, decidieron darle el título de doctor honoris causa del JTS, por lo cual lo invitaron también para los festejos de los 25 años del seminario. Y en el servicio religioso en Betel, se sienta Marshall, agarra el sidur y se da cuenta de que es el mismo sidur que ocupaban desde cuando él se había ido. O sea, habían pasado prácticamente 5 años y la comunidad ni siquiera había cambiado el sidur. Entonces, y en su tono, en su español norteamericano, son unos boludos, continúan con el mismo sidur, ¿cómo puede ser? Entonces yo creo que la incertidumbre y el desafío que nos dejó Marshall es tratar de reinterpretar y readecuar el mensaje de él, adecuarlo para nuestros días. Yo creo que muchas comunidades masortiot, conservadoras en América Latina, nos quedamos con lo que propuso Marshall, y no hemos sido capaces de reinventarnos o de reentender los actuales problemas que tenemos como sociedad y como comunidad judía. Así que
Yo creo que Marshall, si viera un poquito la situación en la que estamos, a varios de nosotros nos daría voy a ser suave, un tironcito de orejas, siendo muy suave. Marshall haría otra cosa, pero lo dejo acá por el respeto, Lijbota Cal, por el respeto a la comunidad. Yo creo que esas son las incertidumbres, y sin lugar a dudas que ante la situación en la que nos encontramos como sociedad chilena y a nivel general latinoamericano, yo creo que en varias cosas Marshall hubiese pegado el grito en el cielo y estaría activando y estaría bien preocupado por lo que está pasando, por la pobreza en general, que ha ido en aumento en los últimos años en el continente latinoamericano. Definitivamente. Gracias. A Mimoel, que ahí me estaban, perdón, que estaban ahí, me mandaban mis papás que están acá también la charla, y Johnny Wenger fue el Moel, así que me conoce bastante bien. Bueno, yo antes de hacer la pregunta, quiero agradecer tu charla, fue magnífica. Muchas gracias. Conocí el personaje de Marshall Mayer, no lo conocí personalmente, pero conocí los sidurín que circulaban de Marshall Mayer en Santiago. Tuve el honor de conocerte a ti. Incluso conozco la comunidad de Viña y he estado en la sinagoga de ustedes. Conocí al rabino Ángel Kreiman, y como mencionaste de que yo era Moel, quiero decir que yo muchas veces tuve que hacer Brit Milot con el rabino Ángel Kreiman. Y no exagero si digo que después de la circuncisión yo hacía las brajot correspondientes, pero el rabino Ángel Meyer le hablaba generalmente Ángel Kreiman le hablaba a las abuelas, más a las abuelas que a la mamá. ¿Y qué sucedía? La mayor parte de las abuelas se ponían a llorar, y lloraban de alegría y se emocionaban con las palabras de Ángel Kreiman. Y Ángel Kreiman, como tú dijiste, fue discípulo de Marshall Mayer. Y bueno, por eso que yo no quiero hablar más quiero ir directo a la pregunta. Yo conozco un poco el sistema Masortí, no quiero decir mi sistema, pero conozco la doctrina Masortí, conozco lo que pretende y lo que significa. Y quiero preguntar lo siguiente. El sistema Masortí sigue un poco lo que Moisés Mendelssohn empezó con la Ashkalá en Alemania. Sigue un poco esa idea, porque Mendelssohn en esa época decía: nosotros tenemos que ser alemanes en la calle, pero en la casa tenemos que ser judíos. Entonces en la casa tenemos que prender vela, tenemos que rezar, pero cuando salimos a la calle nos podemos sacar la kipá y podemos comunicarnos con el gentil y aprender el idioma alemán y aprender las costumbres alemanas. Eso fue el sistema, y eso fue lo que originó la Ashkalá. Ahora, yo veo que la respuesta que tú me estás diciendo es que sí, ¿no es cierto? No, todavía no, te estoy escuchando atentamente. Bueno, suponiendo que sí, suponiendo, que no sé la respuesta, por eso estoy preguntando. Si la respuesta fuera sí, Moisés Mendelssohn seguía un poco los predicamentos o la filosofía de Baruch Spinoza, que Baruch Spinoza estudió el judaísmo ortodoxo. Fue un judío puro, pero se fue por la tangente y al final lo expulsaron de la comunidad judía. Y hoy en día han pasado más de 500 años, yo creo que casi 600. Actualmente a Baruch Spinoza lo han perdonado y, o sea,
ya no lo consideran un hereje como en esa época. Correcto. Y Baruch Spinoza ha sido famoso hoy en día, mucho más que en su época, porque en su época no lo cotizaban mucho. Pero en esta época estudia un poco el pensamiento de Spinoza. Entonces, yo a eso voy. Sí, el movimiento Masortí viene de Moisés Mendelssohn y viene de Baruch Spinoza. Ok, excelente pregunta. A ver, cuando tú me decías que yo movía la cabeza como afirmando lo que decías, a ver, hay una realidad. La escala, la emancipación, bien, transformó al judaísmo religioso como lo conocemos hoy, bien, hablemos de y bueno, y hoy está mucho más ramificado, y estoy hablando especialmente cuando hablo de judaísmo religioso, voy a la parte en lo que nos orientamos nosotros como judíos practicantes, porque ahí pueden ser judíos culturales, judíos gastronómicos, judíos deportistas, diferentes formas de definición de judaísmo que para otra charla que me inviten, con mucho gusto lo analizamos. Pero entonces es innegable que con Moshe Mendelssohn surgen, en primer lugar, dos de los movimientos más conocidos hasta el día de hoy. El movimiento reformista y la contraparte, donde surge la figura de dos líderes ortodoxos. En primer lugar, Shimshon Raphael Hirsch, y también la figura del Hatam Sofer. Shimshon Raphael Hirsch en lo que podría ser el judaísmo de lo que hoy podríamos denominar ortodoxo moderno o del judaísmo ortodoxo sionista, y por el otro lado el Hatam Sofer con la idea de que nada podía ser cambiado, nada podía ser tocado, ni del Talmud ni de la Torá, haciendo lo que es la Emdat Haredí, el judaísmo más ultra ortodoxo que conocemos en la actualidad. Bien, entonces, ¿cuál es el tema? La idea del judaísmo conservador, que se le buscó conservative, como de conservar, fue... es verdad de que el judaísmo masortí podríamos decir que nace de la reforma, pero ante los cambios que fueron excesivos, que fueron demasiado duros, con esta idea de vive el judaísmo, afuera de tu casa sé un alemán y dentro de tu casa vive como judío, era que afuera de tu casa comieras en cualquier restaurante, si todos iban a la iglesia, fueras a la iglesia, olvídate de respetar Shabbat afuera de tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. Cambios que, digamos, ya no estamos hablando, o sea, donde la halajá, la ley judía, no pasa a ser parte trascendental de tu vida. Ante eso, a mediados del siglo XIX, o sea, varios años después de Moshe Mendelssohn, sobre todo en Alemania, va a haber una parte que empieza a estar en desacuerdo con estas ideas y dicen, a ver, paremos un poco, si la cosa es vivir como judíos modernos en nuestra sociedad en base a la halajá. Y esa es la diferencia fundamental que existe entre el judaísmo conservador y el judaísmo reformista. Sin ánimo, acá no es una cuestión de competencia, de cuál es mejor, cuál es peor, no, es entender las diferencias. Entonces, innegablemente, de la misma forma en que yo podría decir, bueno, sin Moshe Mendelssohn no hubiese existido movimiento jaredí hoy en la actualidad, porque tampoco hubiese esta contra o esta contraposición que se planteó de Shimshon Raphael Hirsch o del Hatam Sofer. Bueno, no puedo negar tampoco de una relación entre Moshe Mendelssohn y el movimiento masortí. Por supuesto que lo hay, pero no es gracias a Moshe Mendelssohn que existe el movimiento conservador. Y volviendo y un poco respondiendo también a lo de
a lo de Spinoza, es que, bueno, lo de Spinoza justamente nos muestra un poco también de cómo las cosas van evolucionando y las cosas van cambiando. Aquel pensamiento spinociano de la época de Spinoza, en un mundo como el que le tocó, en una sociedad como le tocó vivir a Spinoza, era impensable, y se entiende claramente por qué le hacen el jerem, ¿bien? Ahora, entre nosotros hoy, ¿cuántos espinocianos encontraríamos? Yo creo que muchísimos, muchísimos. O sea, hoy, en una interpretación del hoy, lo que más nos cierra para poder entender el concepto divino en una sociedad como lo que nos encontramos, es Spinoza, sin dudas. ¿Puedo decir algo? Bueno, yo quiero decir, en primer lugar, que yo no soy Haredi. Yo estudié medicina, y para estudiar medicina había que ir a la universidad el día sábado. Había que hacer pruebas y exámenes en día sábado. Afortunadamente nunca me tocó dar un examen importante ni en Rosh Hashanah ni en Yom Kippur. Así que ahí me salvé. Pero yo respeté las grandes fiestas. Yo, desde que hice mi bar mitzvah, me pongo tefilim, y yo creo en muchas cosas de la Torá. Ahora, en verdad, yo respeto el movimiento masortí, lo respeto, lo conozco porque he ido al círculo israelita y al actual, la continuación, pero la verdad que el judaísmo reformista no lo puedo aceptar, porque el movimiento reformista es demasiado reformista, demasiado. O sea, ellos no se ponen kipá. No quiero entrar en detalles, ¿eh? No quiero entrar en detalles, pero los judíos somos judíos. Y yo quiero decir con voz fuerte, yo primero soy judío y después soy chileno. Y para mí está Israel antes que Chile. No quiero decir eso, ¿eh? Porque es así. Ahora, bueno, puede que ustedes no estén de acuerdo, pero yo quiero decir eso, ¿eh? Ahora, respeto a los mesortí, ¿eh? He ido a la sinagoga de los masortí, pero ya no gustan tanto, ¿eh? A ver, yo soy miembro todavía del Círculo Israelita y pago mis cuotas del Círculo Israelita, pero yo la verdad que el movimiento reformista no lo puedo aceptar. Ok, bueno, perdón, una sola por una cuestión en aras del tiempo, en aras del tiempo, y también yo creo, bueno, cada uno tiene su visión, tiene su manera de pensar, que lo importante no es con eso, con las visiones, con los pensamientos que tengamos cada uno, no basta con ser tolerante, sino que tenemos que ser respetuosos, ¿ok? No distingamos los conceptos, ¿bien? Así que es respetable. Yo, en lo personal, salvo que me esté equivocando, pero por lo menos aquí de las personas presentes, no sé si haya alguien del movimiento afiliado al movimiento de la Reforma como para dar una contracara. Yo no pertenezco, no soy reformista, por lo cual tampoco es una cuestión para ponernos a debatir, porque no soy la persona indicada para eso. Yo creo que mira, y voy a cerrar con esto, que creo que es un pensamiento que también refleja muchísimo a Marshall Mayer. Hagamos una operación matemática entre todos, trabajemos un poquito con la estadística, ¿bien? Si nosotros tuviésemos que tomar a 10 personas judías hoy en día, yo creo que el 40% de ellas, ¿bien?, asisten a comunidades, ¿bien? 50%, seamos optimistas, ¿bien? De ese 50%, tal vez el 30% va a una comunidad jaredí ortodoxa,
el 20% a una masortí, el 10% a una reformista, o a lo mejor el 30%, o en Estados Unidos tal vez el 30% a una comunidad reformista, el 10% a una conservadora y el 10% a una ortodoxa, o no lo sé. ¿Saben? En vez de estar pensando en ese 50%, pensemos en el 50% que no está yendo a ninguna comunidad. Sí, cierto. Pensemos y trabajemos en eso. En lo personal, si va a una comunidad jaredí, a una masortí o a una reformi, a mí, mientras vaya una, Baruch Hashem, más alto, y estamos haciendo bien la pega entre todos nosotros. Disculpe, con estas palabras del rabino, queremos agradecer a todas las personas que pudimos enriquecernos con su sabiduría y su notable exposición, rabino Jonathan. Seguramente hay muchas más preguntas, pero por respeto al tiempo, le queremos agradecer a usted en especial y a todas las personas que de alguna manera hemos ganado en nuestra vida escuchándolo. Un tremendo agradecimiento y, bueno, nuevamente a estudiar más de nuestro inspirador rabino Marshall Mayer. Muchas gracias a cada uno. Un minutito. Andrés Sandra. ¿Quiere decir algo? Perdón. Andrés, sí, y yo quiero decir, un segundo quiero que me den también. Bueno, quiero decir, estoy de acuerdo con el rabino Jonathan, que entre masortí y reformista hay una pared muy grande. Por supuesto. Estoy de acuerdo con eso, y yo no estoy condenando a los masortí, todo lo contrario. Yo he ido a sinagogas masortí varias veces, pero el reformismo ya es demasiado. Está bien. Yo antes de darle la palabra a Andrés quería solamente un pequeño aviso. Invitarlas a todos los que están aquí presentes a que el martes 13 de septiembre a las 19:30 horas nos acompañen en Viña del Mar a lo que va a ser la Tefilá por Chile. Bien, por primera vez en la historia de la Tefilá por Chile, como comunidad israelita Valparaíso Viña del Mar, vamos a ser sede de la Tefilá por Chile y nos encantaría tenerlos a todos presentes en nuestra Tefilá. Estamos en una situación un poco compleja con respecto a con respecto al parlamento que tenemos, con respecto a algunas partes del gobierno. Entonces, más que nunca nos tenemos que mostrar unidos, nos tenemos que mostrar todos juntos como comunidad. Me preguntan si por Zoom la Tefilá. Sí, por supuesto va a ser transmitida por Zoom, pero más que hacemos números llenando la sinagoga, más que por el Zoom. Así que les aviso con tiempo para que se puedan organizar. Ahí a lo mejor se pueden poner de acuerdo, ir en un solo auto. Vénganse temprano. Ahí por toda la zona de los ponientes está espectacular. Restaurantes súper ricos, está súper lindo. Vamos a intentar hacer lo posible para que el día esté lindo, para que puedan caminar ahí por Reñaque, si es que quieren, o por ahí. Así que vengan, por favor. Eso quería comentar. Andrés. Lo primero, felicitarte, Jonathan, por la estupenda charla. Agradecerle a la WISO la oportunidad que nos hayan invitado a esta charla. Y el pequeño comentario es que lo que tú dijiste, a ver, nosotros los judíos de Latinoamérica, la inmensa mayoría de nosotros, de nuestra generación, no conocimos a Marshall T. Mayer, pero sabemos de sus palabras leer los prefacios del Siddur, en especial el prefacio del Maxor. Y lo que tú dijiste pareciera exactamente inspirado en el prefacio del Maxor, que cuando ya se aproxima Fiesta Alta, si los otros rabinos son un poquitito aburridos, ¿ya? Hagan hora leyendo el prefacio del Maxor, ¿ya? Y que básicamente dice cómo es posible que en esta fecha, la más importante, igual haya más judíos fuera de la sinagoga que adentro de la sinagoga. Y hace toda una arenga motivacional, que es básicamente el espíritu de lo que tú dijiste, Jonathan. Así que creo que está muy bien representado.
y felicitarte y, por supuesto, invitar a todos los santiaguinos a que nos acompañen en Viña, y de ahí veamos si por último que se arrienden unos buses para que vengan en grupos de 50 para llenar la sinagoga. Eso. Lo último, nos encontramos a vísperas de Tisha B'Av, Nehama, consuelo para todos, y que así como recordamos tantas desgracias en Tisha B'Av, también Tisha B'Av va a ser el día en que va a llegar el Mashiach, Bimera Beyameinu, y que prontamente llegue a nosotros para poder hacer de este mundo un mundo mejor y que traiga la Geulá y la redención para todo Am Israel. Amén. Amén. Cariños, muchas gracias a Wiso por la invitación. Sí. A ustedes.